Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de las charlas de SEPLEN que se organizan cada mes por la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural. Yo soy Elena Lloret, soy la tesorera de la SEPLEN y estaré moderando esta sesión. En la sesión de hoy tenemos la charla titulada Traducciones automáticas naturales y creativas, un enfoque interdisciplinar, que va a ser impartida por Antonio Toral, investigador distinguido de la Universidad de Alicante y experto en traducción automática. Voy a pasar a presentar brevemente a nuestro ponente de hoy, pero antes me gustaría agradecerle en nombre de la SEPLEN tu aceptación, Antonio, por participar en estas charlas. Como he comentado, Antonio es en la actualidad profesor distinguido de la Universidad de Alicante. Comenzó su carrera investigadora como estudiante de doctorado en las universidades de Alicante y el Instituto de Lingüística Computacional en Italia, bajo la dirección conjunta de Rafael Muñoz, actual presidente de la SEPLEN, y Mónica Monachini. Y posteriormente se formó como investigador postdoctoral en la Dublin City University en Irlanda y antes de su regreso a Alicante, fue también profesor titular en la Rijksuniversiteit de Groningen, en Países Bajos, donde allí pues, fue el coordinador del grupo de investigación en lingüística computacional. Sus intereses de investigación incluyen la aplicación de la traducción automática a textos literarios, la traducción automática para lenguas de recursos limitados y el análisis cuantitativo de traducciones producidas por máquinas y humanos. Ha publicado más de 100 artículos científicos, tanto en revistas como en conferencias de prestigio, entre las que se incluyen publicaciones en la ACL, en la EAMT, la European Association of Machine Translation, el COLIN o el REC, entre otras, destacando el premio al mejor artículo en el Congreso de MT Summit de 2019 por su trabajo de posedición. También Antonio cuenta con una amplia experiencia en la participación y coordinación de proyectos de investigación, como por ejemplo el proyecto europeo Abu Matran. Y por último, pues me gustaría mencionar que Antonio fue cofundador de la Olimpiada Lingüística de España. En la ponencia de hoy vamos a tener la oportunidad de aprender y profundizar en el tema de la traducción automática y posterior a la charla habrá un turno de preguntas y discusión, por lo que si alguien de la audiencia desea participar o formular alguna pregunta puede hacerlo bien desde la opción de preguntas y respuestas que está habilitada, aunque preferimos que en la medida de lo posible se haga de viva voz para fomentar el dinamismo y hacer un turno de preguntas más dinámico. Si desean participar de viva voz, pues pueden levantar la mano, pueden pedir el turno de palabra levantando la mano. Y bueno, sin más dilación por mi parte, cedo la palabra a Antonio, así que cuando quieras, Antonio, puedes comenzar tu charla. Muchas gracias. Vale, muchas gracias Elena por la presentación y también quería agradecer a la SEPLEN la invitación a presentar aquí. Como ha dicho Elena cuando me ha presentado, he estado bastante tiempo fuera, así que es una oportunidad muy buena ahora que he vuelto y me estoy reintegrando, digamos, en la comunidad española del PLN, pues presentar en esta serie de seminarios. Bien, pues este es el título que ya lo ha dicho Elena. Hablaré sobre traducciones automáticas si pueden ser más naturales y más creativas. Y también he puesto ese subtítulo porque creo que es importante mirar a otras disciplinas, ¿vale? Según la tarea del PLN en la que trabajamos, pues será una u otra. En el caso de la traducción automática, lo que surge naturalmente son los estudios de traducción. Bien, tendrá tres partes la presentación. Primero, una parte más general, ¿vale? Sobre dónde está la traducción automática hoy. Será una visión breve y general de la traducción automática, los métodos que se usan hoy día, los resultados que se obtienen, etcétera. Y luego pasaré a presentar dos trabajos que hemos desarrollado recientemente, uno sobre creatividad en traducción automática y el otro sobre obtener traducciones automáticas más naturales. Y explicaré qué entiendo por creatividad y por naturales también. Vale, pues bien, hoy, a día de hoy, no es sorpresa, ¿no? Pasan otras tareas del PLN. Lo que se ve en la traducción automática es que hay un cambio de paradigma del modelo neuronal a los modelos de lengua. Ambos están basados en redes neuronales, pero sí que hay bastantes diferencias.
traducción automática neuronal se basa en el paradigma codificador-descodificador, el artículo de Transformer de Baswani et al. 2017 tal cual, y son modelos específicos que traducen, se entrenan con corpus paralelos sobre todo y traducen, y esa es la tarea específica que hacen. Y los modelos de lengua son modelos mucho más generales, basados en solo un decodificador y no solo entrenados con textos paralelos. Bien, aquí detallo las ventajas que le veo yo a los modelos de lengua para traducir, que son varias. La primera, y para mí la principal, es que van mucho más allá de simplemente traducir, ¿no? A un modelo base a un modelo de lengua le podemos poner cualquier restricción, luego ya habrá que ver si lo hace bien o no, ¿no? Pero en principio le podemos pedir cualquier cosa que traduzca un texto y que lo adecue, que lo haga más formal o más informal o más corto o cualquier cosa, ¿no? También estos modelos se puede usar un contexto mucho más global, se pueden traducir textos más amplios, con lo cual mejora la cohesión. Y también se ve mejor calidad para lenguas de muchos recursos. Para lenguas con pocos recursos es otro tema. Y también se ha visto cuando se han analizado las traducciones de estos modelos comparándolos con los de TEA neuronal, que las traducciones tienden a ser menos literales. La desventaja principal es el mayor coste computacional. Son modelos mucho más grandes, ¿vale? Así que requieren mucha más memoria y más tiempo para traducir. Bien, si hablamos de la traducción automática, habría que ver cómo han ido los resultados en la competición más importante en esta área, que es la WMT, que se desarrolla cada año desde los últimos 20 años o así. Y este año lo que se ha visto es el mejor sistema. Este año no ha sido uno de participantes, sino simplemente un modelo de lengua de propósito general. Y han probado varios y el que mejores resultados ha dado ha sido Gemini 2.5 en modo pensamiento. Sí hay que decir aquí que es el único LLM que han usado en modo pensamiento, así que no podemos saber con estos resultados si Gemini es el mejor LLM de propósito general o si es el modo pensamiento que tiene un impacto alto. Dicho lo cual, sí que se ha visto también un muy buen resultado de modelos de lengua pequeños, pequeños entre comillas, porque hablamos de miles de millones de parámetros, pero mucho más pequeños que un Gemini 2.5 o un ChatGPT. Modelos pequeños optimizados para traducción automática. Y aquí sí que es interesante ver las técnicas que han sido efectivas, técnicas como destilación, aprendizaje por refuerzo, etcétera. Y aquí dejo las referencias de dos artículos, uno basado en un modelo de 7B, o sea, eh, 7.000 millones de parámetros, y otro de 14B. ¿Vale? Luego al final, por cierto, las transparencias están disponibles. En la última transparencia pondré el enlace donde las podéis descargar si os interesa. Bien, y algunas conclusiones en general del UMT. La tarea de traducción, una es que las métricas automáticas tienen sesgos, y ahora contaré un poco más. Y la otra, quizá un poco sorprendente, es que la traducción humana, TH, lo uso en la abreviatura como traducción humana, no siempre es la mejor evaluada. Solo ha sido el caso este año para 6 de 15 pares de lenguas. ¿Vale? En cuanto a la tarea de evaluación automática, aquí los participantes envían métricas automáticas y la evaluación es cómo están de acuerdo los resultados de estas métricas automáticas con los de la evaluación humana que se lleva a cabo en esta tarea, esta competición. Y se ha visto buen resultado para evaluar traducciones con LLMs de propósito general siempre que haya un prompting detallado de especificar qué se está evaluando, etcétera. Y se ha visto a primera vista sorprendente un mal resultado de métricas neuronales entrenadas, por ejemplo, Comet, que es una métrica bastante popular en la traducción automática. ¿Y esto por qué es? No es problema de Comet. El problema es que aquí, cuando he dicho que una de las técnicas es aprendizaje por refuerzo, se usa Comet como recompensa. Y cuando se usa como recompensa, pues no se puede usar o no va a dar buenos resultados si se usa también para evaluar. ¿Vale? Es un poco de circularidad el problema que hay ahí.
Vale, aquí os enseño las puntuaciones para un par de lenguas. He elegido inglés e italiano porque he pensado que sería el más similar a inglés castellano. Inglés castellano no hubo este año en el UMT. Esta es la evaluación humana y la puntuación puede ir entre 0 y 100. A continuación os presentaré cómo se lleva a cabo esta evaluación, pero vemos que entre 0 y 100 Gemini aquí obtiene casi 80 y vemos que uno de los modelos de los que he hablado, que es mucho más pequeño pero está optimizado para traducción automática, obtiene prácticamente el mismo resultado y cuando se hace significancia estadística no son significativamente diferentes, ¿vale? Esto es lo que se indica con este rango. Estos cuatro sistemas a nivel estadístico no habría diferencia, esto es lo que significa. Vale. ¿Cómo llegamos a esta puntuación de 79,4? Ah, sí, aquí los dos sistemas, lo que os he hablado. ¿Cómo se evalúa en UMT? Bien, pues básicamente se buscan errores. Hay dos fases. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la frase origen en castellano, es una evaluación de castellano al inglés. La frase origen, esperamos mantener el impulso esta semana, incluso con el tiempo sombrío. Esto sería una traducción automática y hay dos fases. En la primera se anotan errores, el anotador o anotadora leería la traducción, la frase original y anotaría aquí, subrayaría lo que son errores. No los clasifica, simplemente se anotan y luego se puntúa si es un error de menos o más gravedad. Por ejemplo, aquí se subraya esta H porque debería ser en mayúscula, es un error de poca entidad. Sin embargo, aquí vemos que esta palabra se subraya también porque habría que borrarla, ¿no? Ya está aquí, weak, aquí, no, no debe que estar dos veces. En la segunda fase, una vez se han anotado los errores, el evaluador da una puntuación entre 0, la traducción no preserva ningún 0% del significado de la frase original, hasta 100 se preserva todo el mensaje. ¿Vale? ¿Por qué se hacen dos fases? Antes simplemente se hacía la segunda parte, pero se ha visto que forzar a los anotadores a que primero anoten los errores hace que las puntuaciones sean más robustas, se encuentran más errores, ¿vale? Que antes pasaban desapercibidos. Bien, esto sería en cuanto a el mundo de la investigación. También tendríamos que ver qué se piensa en el mundo de la empresa, de la traducción automática a día de hoy. Y aquí como ejemplo traigo un resumen de un blog post de Pangeani, que es una empresa que se dedica a la traducción automática, está en Valencia, y han sacado un blog post bastante interesante. Y aquí sí que le ven un rol aún a la traducción automática neuronal y bueno, detallan aquí varias desventajas de los modelos de lengua que son alucinaciones, que son de un grado mayor que las de la traducción automática neuronal y más difíciles de detectar, problemas con tratamiento de terminología y alto coste de uso. Y sus recomendaciones son pues que no hay un mejor paradigma para todo, sino que depende. Entonces ellos dirían la traducción automática neuronal la recomiendan para grandes volúmenes de datos por su menor coste computacional, cuando hay terminología específica que es importante preservar y cuando los datos son sensibles en materia de privacidad. Los modelos de lengua tendrían una ventaja en textos creativos, narrativos y de marketing, que se corrobora en el estudio que presentaré a continuación. Y ven también un espacio para los modelos híbridos que combinan ambos paradigmas porque garantizarían el control en la traducción al nivel de la traducción automática neuronal con la fluidez de los modelos de lengua. En este caso, entiendo que sería un workflow secuencial en el que la traducción se hace con traducción automática neuronal y después se hace una postedición automática con modelos de lengua. Vale. Ahora salto brevemente a los resultados del UMT del año anterior. Lo que ha contado antes era el 2025, estos son los de 2024, porque hace un año sí que se evaluó inglés-castellano y encontramos esta frase en el artículo de la visión general. Dice, los mejores sistemas para inglés-castellano produjeron traducciones que son prácticamente perfectas. ¿Vale? O sea que prácticamente dirían, según este resultado, que la traducción automática para este par de lenguas está solucionada. Bien.
Ahora, para terminar la primera parte, querría interactuar con el público, si queréis. Aquí presento una frase, es el principio de un relato de ficción en inglés. Está la primera frase y el principio de la segunda. Y tenemos dos traducciones en castellano, ¿vale? Entonces, si queréis participar, simplemente os doy 30 segundos y cuando lo hayáis leído, si escribís en el chat que preferís un uno si preferís la traducción uno y un 2 si preferís la traducción 2. ¿Vale? Ya veo alguna respuesta. Podéis usar también, si el chat no va, preguntas y respuestas. También desde el panel de preguntas y respuestas. Muy bien, vale, veo varias respuestas. Parece que tenemos una mayoría prefiere la 2, pero no hay una unanimidad. Interesante, ¿vale? Bien, aquí quizá debo desvelar. La primera es traducción automática y la segunda es una traducción humana. La primera vemos que sigue bastante fiel el orden de las palabras y el significado, mientras que en la segunda se le ha hecho un poco más, yo diría, idiomático, ¿no? Que es más, no sé, empieza una historia, todo iba viento en popa. A mí al menos me suena mejor que todo era absolutamente maravilloso, me suena muy largo y un poco aburrido quizás. Bien, pues esto es un enlace con la segunda parte, en la que hablaremos de creatividad en traducción. Y esta parte, a la parte de arriba tenéis el QR, que es un enlace al artículo. Y está basado esta parte en un artículo que presentamos en el Machine Translation Summit de este año. Y es trabajo conjunto con Sushang Du, Kyo Herritz, Anna Gerberov y Josep Marco. Bien, si hablamos de creatividad, lo primero sería definir qué entendemos por creatividad. Y está esta definición que me gusta bastante, que dice la creatividad requiere tanto originalidad como efectividad. Porque creo que cuando pensamos en creatividad tendemos a pensar en la parte de originalidad, pero no en la de efectividad tanto. Un ejemplo sería si pensamos en una lámpara, el diseño puede ser muy original, ¿vale? Pero si no ilumina, si no da luz, pues no es efectiva, ¿no? Entonces tendría que cumplir ambas partes, un diseño original, pero también tener una funcionalidad, ser útil. Vale, pues una vez que conocemos estas dos partes, ¿cómo anotar creatividad en traducciones? Para esto nos basamos en trabajos de Bayer Hofmann-Barter y voy a usar el mismo ejemplo que para lo que os he preguntado vuestra preferencia. Eh, la anotación se hace en dos fases. La primera, no se ven las traducciones, simplemente mirando el texto original, un profesional de la traducción va a anotar las partes en las que piensa que si lo tradujera tendría que hacer algo, no podría hacer una traducción rutinaria, digamos, literal. ¿Vale? Entonces se anotan y estos se llaman unidades de potencial creativo. Entonces, después de esta fase tendríamos un texto original, en este caso en inglés, con varias partes subrayadas que son unidades de potencial creativo. En la segunda fase ya tenemos traducciones y ahora vemos cómo se han traducido estas unidades de potencial creativo. Entonces este was perfectly swell
En la primera se traduce como era absolutamente maravilloso y esto se considera una reproducción, para entendernos, una traducción que tiende a ser literal. Y en la segunda, esto se cambia bastante y esto se anota como un shift o cambio creativo. ¿Vale? Estas son las dos posibilidades básicas. Esta sería la parte de la originalidad. Luego tendríamos la parte de la eficacia, que es en la que se anotan errores. ¿Vale? En este caso, esta frase en inglés, en esta traducción hay un error, ¿no? Porque se ha dejado sin traducir lying in, lo cual no es aceptable. Otras traducciones para esta frase serían Hospital de Maternidad de Chicago, aquí no hay un error, y desde el punto de vista de la originalidad es una reproducción, porque es una traducción bastante literal, y una posibilidad de cambio creativo sería Hospital Materno Infantil de la Ciudad. ¿Vale? Aquí lo que se hace es una abstracción. Digamos, si en el texto el hecho de que este hospital esté en Chicago no es relevante, puede ser algo lejano para el lector, entonces se le adapta diciendo de la ciudad, sería una abstracción en este caso. Vale. Una vez tenemos todas estas anotaciones, podemos darle una puntuación global a una traducción con esta fórmula que introdujimos hace unos años. Entonces combinaría originalidad y aquí lo que se hace es se mira de cuántas unidades de potencial creativo tenía el texto que se va a traducir y de estas cuántas se han traducido de una manera creativa. Entonces tendríamos aquí un número, una fracción entre 0 y 1. Por la parte de la eficacia, tendríamos cuántos puntos de error hay en la traducción dividido cuántas palabras hay en la traducción. Aquí es importante no es cuántos errores, sino cuántos puntos de error, porque un error también se puntúa. Si es de poca entidad tendría un punto y si es un error crítico tendría hasta 10 puntos. ¿Vale? Entonces aquí se combinan originalidad y eficacia. Bien, pues ya podemos, con esta introducción a la creatividad, ya podemos hablar del estudio que hicimos. Y aquí queríamos ver cuál es la variabilidad en cuanto a creatividad en las traducciones de ChatGPT, si probamos diferentes configuraciones, y cuál es la configuración óptima para tener la traducción más creativa. Trabajamos con este texto, es un relato corto de Kurt Vonnegut y ya el título nos da idea de que es un texto creativo, ya el título es To Be or Not to Be, ¿no? Ya empezando por el título el traductor tendrá que hacer algo si lo traduce al castellano. Y bueno, elegimos este texto porque tiene mucha necesidad de creatividad cuando se traduce. Bien, hay trabajos relacionados en los que nos basamos para decidir qué configuraciones probar. Un trabajo en el que se ve el impacto de la temperatura, de la tarea, información de dominio cuando se traduce con modelos de lengua. Otro en el que se evalúan las traducciones y se hacen para un nivel bastante global, párrafo a párrafo de textos literarios. Y uno que ya he comentado en el que se ha visto que las traducciones de modelos de lengua son menos literales que los de la TEA neuronal. Veremos si podemos corroborar esto. Los sistemas que utilizamos, como modelo de lengua utilizamos GPT-4o, que cuando empezamos era la última versión que había. Y luego como baselines de traducción automática neuronal, trabajamos con cuatro, de inglés a 4 idiomas, castellano, neerlandés y mandarín. Para esto tenemos DeepL y usamos la versión Classic porque hay otra versión que usa LLMs y lo que queremos ver es una baseline que sea de traducción automática neuronal. También tradujimos al catalán para el cual DeepL no está disponible y por tanto usamos Google Translate y otro que es Soft Catalan. Bien, estas son las fases. Fuimos de una manera secuencial. En la primera fase probamos traducir a nivel de párrafo o todo el relato de una pasada. En la segunda probamos temperatura, un más baja o más alta. La idea aquí es que una temperatura más alta dará lugar a más traducciones más originales, pero posiblemente también a más errores. Y por último, prompt con más información, el 3A o especificando que queremos una traducción creativa. Y por último tenemos el baseline, que es la traducción automática neuronal.
Vale, aquí los prompts que usamos en la primera fase, en la que hacemos nivel de párrafo versus documento y temperatura 0,1, era simplemente traduce a este idioma, castellano por ejemplo, y aquí el texto, simplemente. Luego los prompts, uno era más informativo, que era traduce el texto siguiente al castellano, teniendo en cuenta que es una historia de ciencia ficción de Kurt Vonnegut, ¿no? La idea es dar más información del tipo de texto que estamos traduciendo. Y por último era simplemente pedirle que lo haga de manera creativa. Traduce el siguiente texto al castellano de manera creativa. Vale. ¿Y cómo fue la experimentación? Tenemos el texto, este relato to be or not to be. En la fase uno lo traducimos con ChatGPT a nivel de documento o párrafo a párrafo y traductores anotan las traducciones a nivel de creatividad, ¿vale? El que sea mejor lo llevamos a la siguiente fase, es decir, a la siguiente fase, si para el castellano fue mejor a nivel de documento, pues todo se hace a nivel de documento y probamos temperatura 0 y 1. Se anotan ambas y la que sea mejor pasa a la fase 3 y se prueban estos dos prompts. Un ejemplo, porque quizás es un poco leoso, lo tengo aquí. Tenemos el texto. La fase 1 hacemos nivel de documento, nivel de párrafo, se anota y en este caso, este es el caso de neerlandés, a nivel de párrafo se obtuvo una mejor puntuación con la fórmula de creatividad. Entonces la fase 2, temperatura 0 y 1, las traducciones se hacen a nivel de párrafo, que viene la fase 1. Se anotan. Aquí la temperatura 1 fue mejor que la 0, entonces la fase 3, probamos los prom 2 y prom 3, párrafo a párrafo, que viene en la fase 1, y temperatura 1, que viene en la fase 2. ¿Vale? Y al final llegamos al resultado final, que prom 3 obtuvo mejor resultado que prom 2. Vale, no mostraré todos los resultados porque sería muy aburrido y tenéis el paper si lo queréis ver en detalle, solo para daros una idea de qué pinta tienen. Aquí tenemos dos idiomas, inglés castellano e inglés neerlandés. Y en la fase uno a nivel de párrafo y documento, entonces vemos que aquí se anotan cuántos cambios creativos. Aquí en inglés castellano a nivel de párrafo hubo 6, a nivel de documento 10. ¿Cuántos puntos de error? 253, 219. Y esto es simplemente la fórmula que os he mostrado antes, que combina estos dos números. Entonces vemos que para inglés castellano en la fase uno es mejor a nivel de documento, mientras que para inglés neerlandés obtuvimos mejor puntuación a nivel de párrafo. Vale. Quizás sea más interesante mirar los resultados en global, combinando los cuatro pares de lenguas. Entonces, en el gráfico de la izquierda vemos el número total de shifts creativos de las distintas configuraciones que hemos probado con ChatGPT de la 1A a la 3B y la traducción automática neuronal. Y lo mismo con puntos de errores. Entonces, en la primera parte vemos una diferencia bastante considerable de la configuración más creativa del modelo de lengua con la traducción automática neuronal. Entonces, corroboramos que sí, con los modelos de lengua las traducciones tienen más originalidad. Y además vemos que la mejor configuración de novedad aquí tuvo menos errores que la traducción automática neuronal, ¿vale? Y hay bastante diferencia también en cuanto a errores con diferentes configuraciones del modelo de lengua. Vale, y aquí podríamos decir, ¿y dónde está la traducción humana? ¿Dónde estaría? Porque también la tenemos, ¿no? Entonces se anota y estos serían los resultados. En cuanto a originalidad, vemos que es como un tercio más de cambios creativos que la mejor configuración de ChatGPT. Y aquí también es interesante que se hizo algo también cualitativo y vemos que los cambios realmente, estos cambios aquí que hay de más, son cambios, digamos, más ricos que estos dos tercios que hay aquí, ¿vale? O sea que la diferencia, aunque no parezca tanta a nivel cuantitativo, a nivel cualitativo son otro tipo de cambios. Y donde se ve claramente la diferencia es en puntos de errores, que hay muchísimos menos en la traducción humana. Resultados por idioma lo pasaré porque no es, bueno, no es tan interesante y no tenemos tanto tiempo, pero está ahí. Y llegamos a los próximos pasos.
Cosas que se podrían hacer a partir de ahora sería ver con modelos de lengua que piensan, entre comillas, ¿no? Quizá pueden hacer más cambios creativos, queremos verlo. Y luego se podría automatizar. No lo he comentado, pero creo que se entiende que estas anotaciones, todas estas anotaciones llevan bastante tiempo, ¿no? Entonces, para escalar los experimentos habría que automatizar esto, lo cual no es tan sencillo, ¿no? Entonces, se podría automatizar la detección de unidades de potencial creativo y también la anotación de los cambios creativos versus reproducciones. En este sentido, hay tres trabajos de fin de máster que cosupervisé, que son un principio, pero creo que no llegamos aún a tener algo que se pueda usar fiable. Le voy a comentar un poco por qué. La idea que teníamos está basada en alineamientos de palabras y similitud de embeddings. ¿Vale? Entonces aquí primero alinearíamos la frase original con la traducción, ¿vale? Tenemos aquí los alineamientos de palabra. En un caso de reproducciones, lo que esperamos es que el alineamiento sea bastante uno a uno y que luego cuando comparamos el embedding contextual de esta palabra con el de esta, o sea, de las dos palabras alineadas, estos embeddings estén cerca uno de otro en el espacio multilingüe de embeddings, ¿no? Y que cuando tenemos una traducción en el que hay un cambio creativo, primero el alineamiento de palabras sea bastante más complicado. Esta sí que la alinea, esta quizás también, pero esto va a ser difícil de alinear a esto. Y en todo caso, aunque se le alinee, los embeddings, aquí el verbo to be y aquí to go, no estarán tan cerca como to be y ese verbo ser. Y esto, si se alineara, los embeddings estarían bastante lejos. Entonces, esta sería la idea, que la distancia de los embeddings sería más lejana. ¿Cuál es el problema? Sobre todo si las traducciones no son muy buenas, que cuando vemos estos fenómenos puede ser debido a cambios creativos, pero también debido a errores. ¿Vale? Entonces, la idea que se podría quizá desarrollar más. Vale, pues pasamos entonces al segundo estudio, en el que hablamos de traducciones automáticas naturales. Este es un trabajo que presentamos en la última ACL este verano, conjuntamente con Huiyuan Lai, Esther Pluger y Rick Van Noort. Bien, en cuanto a la naturalidad, querría empezar hablando de sesgos algorítmicos. Creo que muchos de vosotros seguramente habéis visto este ejemplo ya, en el que se traduce de un idioma que no tiene género explícitamente marcado a otra que sí lo tiene. Entonces el sistema de traducción se le fuerza a que elija un género, ¿no? Entonces vemos que aquí traduce con estereotipos: he is a doctor, she cooks and cleans, she takes care of the kids, he goes to work, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues debido a dos cosas. Primero, que los datos de entrenamiento tienen sesgos porque hay desequilibrios en la sociedad y esto se refleja en los datos que tenemos, que no están equilibrados. Y segundo, no solo esto, sino que los algoritmos tienden a amplificar los sesgos existentes en los datos. Estos sesgos, que se han estudiado bastante en cuestión de género, por ejemplo, tienen otras consecuencias en la traducción automática, como la variedad léxica reducida, existencia de calcos sintácticos, creatividad reducida, etc. Y los dos primeros tienen que ver con simplificación e interferencia, que son dos dimensiones del traducciones que me gustaría presentar. Bien, el traducciones, no sé si hay traducción estándar en castellano, en inglés se le llama translationese. Con esto se quiere decir que el lenguaje usado en textos traducidos tiende a tener características diferentes al lenguaje de textos originales. Es decir, que si tenemos el castellano originalmente escrito en castellano y castellano traducido desde el inglés, los podríamos considerar dos variedades diferentes del idioma, porque tienen características diferentes. Las características típicas de textos traducidos son que hay muchas explicaciones
Y esto tiene sentido porque se adaptan al público objetivo. Si, por ejemplo, tenemos una noticia en inglés de un periódico en Inglaterra que habla de una ciudad que allí se conoce bastante y se traduce y se publica en un periódico en España, habrá una explicación, ¿no? Esta ciudad, no solo saldrá el nombre de la ciudad, sino dirá que está en el condado de Liverpool, por ejemplo, ¿no? Porque si no, la persona que lo lee en España, pues no sabe eso dónde está. También son características típicas de todos traducidos las normalizaciones, simplificaciones e interferencia. Y sobre todo me centraré en las últimas dos. Eh, sí que quiero aclarar que estas características no son necesariamente problemáticas, porque me parece ver que ahora que estamos interesados en la traducción automática en este término, en el traducciones, en los papers de traducción automática que lo tratan como que se ve algo peyorativo, negativo, y no es necesariamente así. El problema es que la traducción automática exacerba estas características. Bien, entonces, para este traducciones exacerbado, inventamos el término Machine Translationist, que sería otra variedad aún. Esto se basa en un análisis empírico de traducciones automáticas post-editadas y traducciones humanas en cuanto a dos dimensiones, simplificación e interferencia. Esto se hizo para varios idiomas, varios tipos de texto y se vio que en todos los casos siempre se daba el mismo resultado, que era este. La traducción automática mayor tenía un grado mayor que las traducciones automáticas post-editadas y esta un grado mayor que la traducción humana. Un grado mayor en cuanto a ser más simples, es decir, tener menos variedad léxica y tener más interferencia a la lengua origen. Un ejemplo sería seguir la sintaxis de la frase que se traduce en la frase traducida. Vale, luego hay otros estudios que han complementado o explicado más. Por ejemplo, el primero de Van Massenhove enlaza esto con los sesgos algorítmicos. Ellos ven que las traducciones automáticas tienen menor variedad léxica que las traducciones humanas, pero ven el por qué. Ven que la traducción automática sobregenera palabras frecuentes y subgenera palabras infrecuentes. Es decir, el lenguaje se hace más plano, digamos. Otro artículo de Webster et al. eh, en cuanto a la estructura sintáctica, ven que las traducciones automáticas tienen una estructura sintáctica más parecida a las frases de origen, es decir, hacen calcos a nivel sintáctico. Y este sería el último, un análisis manual en el que ven que las construcciones lingüísticas típicas de la lengua destino, sin equivalencia en la lengua origen, son menos frecuentes en la traducción automática. Es decir, si hay una construcción en la lengua a la que traducimos que no existe en la lengua origen, esa expresión genuina no va a estar suficientemente representada en traducciones automáticas. Vale. Y todo esto, ¿por qué importa? ¿No? Y aquí me gustaría enlazar traducción y contacto lingüístico. Tenemos esta cita de Kranich, que he abreviado un poco, y aún así es bastante larga, pero la voy a usar para una breve explicación, en la que dice, un texto se traduce desde una lengua origen a una lengua destino y el resultado puede reflejar interferencia. Si dicha interferencia ocurre repetidamente, es posible que las nuevas características no se limiten a los textos traducidos. Podría extenderse a la producción de textos monolingües en la lengua destino. Es decir, que los textos escritos en la lengua destino podrían empezar a mostrar características de las traducciones, si esta lengua está muy expuesta a traducciones. En otras palabras, la traducción puede convertirse en un factor de cambio lingüístico. Si esto lo llevamos a la traducción automática y pensamos, por ejemplo, en la parte en la que en esta cita se habla de interferencia, pues sabemos que Machine Translationism implica inferencia exacerbada, es decir, hay más interferencia si estamos expuestos a traducciones automáticas. Luego esta parte, dicha interferencia ocurre repetidamente, que sería otra condición para el cambio, para que la traducción afectara al cambio lingüístico, tuviera una influencia. Aquí lo que se ve es que hay una adopción masiva de la traducción automática.
y podría extenderse a la producción de textos monolingües. Es decir, la idea aquí es que la traducción automática puede convertirse o podría convertirse en un factor de cambio lingüístico si hay una exposición amplia y repetida a la traducción automática. Y este trabajo que cito lo explica más en detalle. Bien, aquí tendría otra pregunta, aunque bueno, como hay poco tiempo, sería, ¿están todas las lenguas afectadas por igual a esta potencial influencia de la traducción automática en el cambio lingüístico? Y la respuesta sería que no, ¿vale? Porque hay un sistema lingüístico global en el que hay una lengua hipercentral seguida de 12 supercentrales. La hipercentral sería el inglés. Una de las 12 supercentrales es el castellano. Luego hay en torno a 100 centrales. Las otras lenguas de España estarían aquí. Y luego hay un 98% de lenguas periféricas. ¿Vale? ¿Por qué tiene esto es importante? Porque las traducciones, análisis empírico, se ha visto que tienden a fluir desde el núcleo hasta la periferia. Hay más traducciones del inglés al castellano que del castellano al inglés, y hay más traducciones del castellano al catalán, por ejemplo, que del catalán al castellano. Por tanto, cuanto más en la periferia, más expuestos están los hablantes a la traducción o a la traducción y a la automática por extensión y por tanto a la interferencia. Por tanto, todo esto sería especialmente importante para la traducción automática a lenguas con más periféricas. Bien, algunas propuestas. Primero, un breve resumen. La traducción automática se entrena con el fin de imitar traducciones humanas y debido a sesgos algorítmicos, lo que se produce es un traducciones exacerbado, más interferencia y textos más simples. Se ha intentado hacer varias cosas para mitigar esto, empezando por un trabajo de 2019, haciendo postedición automática, luego otro similar en el que es la misma idea pero de otra forma, luego hay otro con modelos de lengua y luego el que presentamos que es usando aprendizaje por refuerzo. Bien, brevemente presentaré para que tengáis una idea de cómo funciona este de postedición automática de Freitag et al. Aquí la idea es que tenemos un sistema, en este ejemplo sería para traducciones del inglés al neerlandés, ¿vale? Entonces tenemos un sistema que traduce de inglés a neerlandés y aquí tendríamos las traducciones automáticas, ¿vale? Esto sería lo normal, un sistema de traducción automática, aquí tenemos la salida. Esta propuesta aumenta esto con un sistema de traducción monolingüe aquí y esto cómo se construye. Tenemos textos originales en la lengua destino, neerlandés, se traducen automáticamente al inglés y estos, a su vez, se traducen automáticamente al neerlandés. De esta forma, tenemos textos originales en la lengua destino y textos traducidos automáticamente. La pega de esta aproximación es que están traducidos automáticamente dos veces, de ida y vuelta, pero se pueden usar aquí, ¿no? Entonces tendríamos un sistema monolingüe que entrenamos aquí, un transformer, codificador de codificador, que traduce de neerlandés traducido automáticamente a neerlandés original. Entonces, la idea es que si pasamos estas traducciones por aquí, lo que obtenemos aquí tenga menos características de Machine Translationist que las traducciones iniciales. Vale. Luego, nuestra propuesta es incorporar esto en entrenamiento. Entonces aquí tendríamos el conjunto de entrenamiento, que son frases, por ejemplo, en el idioma origen y frases correspondientes al idioma destino. Con esto se entrena un sistema codificador de codificador y lo aumentamos con aprendizaje por refuerzo con recompensas. Entonces aquí la idea de la recompensa es, para el traducciones podemos entrenar un clasificador binario. Y aquí hay varias, el problema, o bueno, lo interesante es que hay varias posibilidades, ¿no? Podemos, por ejemplo, un clasificador que discrimine entre traducciones automáticas y traducciones humanas y recompense las humanas y penalice las automáticas, o entre traducciones humanas
y textos originales y recompense eh, los outputs que se parecen a originales y penalice los que se parecen a traducciones humanas. Esto por sí solo no sería suficiente porque no, esto se basa en la traducción parece, digamos, original o una traducción, pero tenemos también que tener en cuenta la preservación del contenido, ¿vale? Entonces tenemos otra recompensa que es una métrica de traducción automática que he mencionado antes, Comet, ¿vale? Y se usaría aquí también. Vale. Esta sería la única transparencia con fórmulas, por si a alguien le interesa un poco más en detalle cómo funciona esto. Entonces, esta sería la función de entrenamiento. Normalmente sería solo esto, el negative log likelihood, y aquí lo aumentamos con las recompensas, ¿vale? Y tenemos aquí un coeficiente con el cual podemos jugar si queremos darle más peso o menos a las recompensas o a la función estándar. Vale. Luego la parte interesante sería las recompensas. Y aquí esta recompensa, estas son la palabra a palabra. Y esta recompensa, como he dicho, son dos. Y lo que hacemos es, si cualquiera de las dos vale cero, no va a haber recompensa. Para que haya recompensa, ambas tienen que haber puntuado suficientemente. Bien, y luego la recompensa de la naturalidad es la probabilidad del clasificador. ¿Vale? Tenemos un clasificador, por ejemplo, que prefiere traducción humana a traducción automática. Entonces, si la probabilidad pasa de un umbral, que es 0,5, es decir, el output para el clasificador binario se parece más a una traducción humana que a una automática, entonces se le da recompensa. Si no es así, no se da recompensa. Y por otra parte, la recompensa de preservación del contenido se usa Comet, de una métrica que le damos la frase original, la traducción humana de referencia y la traducción que produce el sistema. Y también hay un umbral. Si es menor de, creo que era 0,85, como va entre 0 y 1, aquí lo que queremos asegurarnos es que sea una traducción que está manteniendo el contenido, se da recompensa y si no, no. Bien, brevemente a los resultados. Hay muchos más números en el paper, pero aquí no quería presentarlos todos porque si no, no entenderíamos nada, creo, sería demasiado. Bien, tenemos traducción humana, el sistema estándar de traducción automática, el método anterior que era tagging y luego nuestras recompensas con dos clasificadores, uno que prefiere original a traducción humana y otro que prefiere traducción humana a traducción automática. Y luego aquí métricas, tenemos metric X, que es una métrica automática estado de la cuestión. No usamos Comet porque Comet ya lo hemos usado para recompensar. Luego los dos clasificadores y luego una métrica de variedad léxica. Vale, aquí lo que vemos es que el método anterior, que veremos que sí que mejora la naturalidad y la variedad léxica, lo hace a expensas de una calidad peor con las métricas de preservación de contenido. El nuestro, el primero, también, pero el segundo vemos que estamos a la par o incluso un poco mejor que el sistema estándar. Luego, si vamos a ver qué dice el clasificador, vemos que la recompensa aquí funciona porque el mismo clasificador nos dice que un porcentaje bastante alto de las traducciones parecen originales en vez de traducciones humanas. Y si vamos al siguiente, vemos que otra vez aquí funciona, aunque el tagging tiene un resultado más alto. Y si vamos a variedad léxica, vemos que el tagging llega a la variedad léxica de la traducción humana, pero como hemos visto, a expensas de una calidad peor. Mientras que nuestra propuesta, la que funciona, que es esta, obtiene una mejora sustancial respecto al sistema base y a su vez no pierde calidad de traducción, como vemos aquí. Vale, entonces, en resumen, en este trabajo, yo diría que conseguimos un sistema que mejora algo la variedad léxica y la naturalidad y no lo hace a expensas de perder calidad, como era el caso de los trabajos anteriores. En cuanto a próximos pasos,
Y aquí hicimos un caso estudio con codificador de codificador, pero se podría aplicar la misma técnica de aprendizaje por refuerzo con recompensas a modelos de lengua. Y también creo que sería importante tratar características individuales del traducciones. Aquí lo hemos tratado todo en uno con un clasificador, pero creo que lo que he intentado al menos transmitir durante la charla es que la interferencia es algo problemático, pero las explicaciones no. Entonces habría que ver, tratar de mitigar una característica del traducciones, pero no tocar la otra. Vale, pues esto sería todo. Muchas gracias. Y aquí tenéis el enlace a las transparencias y un QR también, lo mismo. Muchas gracias, Antonio, por esta ponencia tan interesante. A continuación tenemos unos pequeños minutos para abrir el turno de preguntas y discusión. Si alguien de los asistentes quiere formular alguna pregunta, puede participar o bien levantando la mano y de viva voz, o bien puede escribir la pregunta en el menú de preguntas y respuestas. Bueno, mientras que la audiencia se anima, voy a plantearte dos preguntas que son dos curiosidades, como experto en traducción, que eres, Antonio. Entonces, has comentado las métricas, ¿no? Has comentado métricas automáticas que existen como Comet, como Metrix X que has presentado. Antiguamente se utilizaba BLE, también una métrica clásica para traducción, ¿no? Meteor también. Sí, Eh, Estas métricas, por lo menos BLE, Meteor, claro, necesitaban de textos de referencia, ¿no? De traducciones de referencia para comparar. No sé si Comet y Metrix X funcionan igual o no, pero bueno, ahora nos lo aclaras. Mi pregunta era un poco en la línea de, bueno, por un lado están estas métricas automáticas que tienen sus limitaciones. Por otro lado, como has presentado, ¿no? Del WMT se hacía evaluación humana. Entonces, la evaluación humana, pues ahí hay mucho coste también, o sea, implica hay un alto coste temporal de buscar anotadores, de buscar expertos, traductores y que evalúen a mano. Entonces, no sé si para traducción se está utilizando la tendencia también de utilizar el LL más Ayach, ¿no? Los modelos de lengua como jueces o que de alguna manera puedan ayudar a evaluar o al menos a lo mejor descartar, no sé, traducciones que son muy pobres o poder combinarse con alguna de estas métricas. No sé cuál es tu opinión al respecto o si no sé, o qué valoración haces, ¿no? Porque al final siempre, yo que trabajo en generación de lenguaje, siempre tenemos el problema de la evaluación. Cuando llega la evaluación, vale, existen métricas automáticas, no son perfectas, toca complementar con evaluaciones humanas, pero que llevan alto coste, entonces hay un poco ahí una dicotomía. sí, vale. Muy buenas preguntas. Gracias, Elena. La primera sería sobre si hace falta referencias. Era así anteriormente con las métricas basadas en matching, ¿no? Como BLE, Meteor, TER, ¿no? Y si lo pensamos ahora eran bastante sencillas, ¿no? Se miraba cuántas palabras o cuántos enegramas coincidían en la referencia y en la traducción, ¿no? Eso por un lado. Esto se supera con las métricas que hay ahora y aunque la referencia, por ejemplo, Comet tiene dos variantes, con y sin referencia. ¿Y por qué se puede hacer esto? Es porque se basan en un modelo de lengua multilingüe, ¿no? Entonces las comparaciones, se puede comparar la frase origen con una traducción automática aunque esté en diferentes idiomas, porque la comparación se hace en un modelo multilingüe que en Comet solía ser XLMR, no sé si habrá cambiado. Entonces esto da pie a modelos que no hace falta referencia, aunque en las evaluaciones se ve que añadir la referencia ayuda un poco. La correlación con la evaluación humana es un poco más alta. O sea, eso es por un lado. Luego sí que se están haciendo cosas de LLM as a Judge y de hecho la mejor métrica automática era un LLM, pero eso sí con un prompt bastante trabajado de qué quería decir evaluar y tal. Y sí, eso se está haciendo. Y también hay cosas interesantes, veo yo, como
métricas del LLM as a Judge específicas de dominio. Hay un paper de este año en el que se introduce una métrica del LLM basada en question answering para traducción literaria. Entonces habían trabajado una lista de preguntas con traductores literarios y revisores que pensaban que podrían ser relevantes y el LLM se hace esas preguntas respecto a la traducción y se ve que mejora los resultados de Comet o de Metricix. Sí, y por último, estoy de acuerdo que las evoluciones humanas son caras, eh, pero no solo eso, también es muy importante cómo se haga la evaluación. No, en esta parte no era una parte central de mi presentación, pero este mecanismo, esto que presento aquí, es después de 20 años de VMT y han habido como 4 o 5 esquemas bastante diferentes y cada uno llevaba problemas, se vieron problemas, se va al siguiente y este, como se ve que presentado, no es, antes solo se hacía esto, pero se vio que los revisores iban rápido, los anotadores, y no se daban cuenta de errores porque las traducciones son muy fluidas, ¿no? Entonces, al forzar a identificar errores antes de puntuar, ha mejorado. ¿Vale? Entonces, también hay bastante trabajo de eso de diseñar cómo llevar a cabo las evaluaciones humanas. Muchas gracias. Tengo otra curiosidad, Antonio. Cuando has comentado el ejemplo de qué traducción que has preguntado a la audiencia, qué traducción pensáis que es más adecuada, ¿no? Claro, ahí al ver la expresión ahí todo iba viento en popa, a mí me ha venido a la cabeza también el tema de la detección, ¿no? O la interpretación del lenguaje figurado, ¿no? Todo lo que son metáforas o maneras de decir las cosas que viene un poco enlazado con a lo mejor las unidades potencialmente creativas, ¿no? Porque al final, si quieres utilizar creatividad o si la traducción es de algún dominio específico como el tema literario, pues a lo mejor se utilizan más expresiones en lenguaje figurado. Entonces, aquí quería saber yo tu opinión como experto en traducción de eh, los traductores automáticos, hasta qué punto son capaces de captar, ¿no? Porque al final, es al final la detección de lenguaje figurado es una tarea muy compleja, ¿no? Dentro del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y que un sistema llegue a traducir y a darse cuenta de que esa expresión was perfectly swell se puede traducir utilizando una expresión en lenguaje figurado, pues ahí ya interviene una capacidad de razonamiento, ¿no? Y es complejo, ¿no? Entonces, un poco tu opinión, ¿no? Porque me ha llamado la atención y me ha venido Sí, a la cabeza todo el tema de la detección y generación de expresiones figuradas. sí, buena pregunta otra vez. Sí, creo que iba en línea con lo que he comentado antes, de un poco de pasada, ¿no? Que aquí lo metemos, creo que era aquí, en los resultados. Sí, aquí. Que aquí no los pesamos, ¿no? Los cambios creativos. Pero si uno ve los datos, ve que hay algunos que son mucho más fáciles, digamos, que la máquina puede hacerlos, ¿no? Sobre todo si son cosas que ya se han hecho con anterioridad, ¿no? Que están en los datos, ¿no? Pero claro, el problema es este, ¿no? Que lo hablamos todo, un cambio creativo cuenta un punto, ¿no? No es como los errores, que digamos cada uno tiene una puntuación dependiendo de... Entonces hay algunos que sí, creo que sí, sobre todo lo que digo, ¿no? Si son cosas que ya están en los datos, aunque no sea una traducción literal, si ya se ha hecho así frecuentemente, pues el sistema lo acaba aprendiendo, ¿no? Pero cuando es algo realmente novedoso, no lo sé si se puede. Es bastante más complicado, ¿no? Porque la cuestión en este ejemplo de todo iba viento en popa, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y esta es una que a nivel de probabilidad, que al final es lo que hay debajo de los modelos de lengua, va a tener una probabilidad baja, ¿no? Sí. Entonces no lo sé. No lo sé. Como he dicho, el siguiente paso es ver modelos con razonamiento, si llevan más allá. También es cierto que los modelos, al poder darles todo el texto, todo el relato de una, pueden tener en principio todo en cuenta. Y también si en el PROM les podemos decir, eh, no sé.
por ejemplo, el hotel, el hospital de Chicago, ¿no? Más restricciones de adáptame la historia al público de tal país. Igual no lo sé dónde puede llevar, la verdad. No me quiero mojar mucho. Muy bien. Bueno, veremos a ver en los próximos años cómo evoluciona la traducción. Pues si nadie... Ah, mira, Javier... Sí, ya me abro el micro yo. Sí. Sí, va un poco en línea mi pregunta, bueno, con ambas de las que comentó Elena, un poco. Primero la evaluación, si el lea más allá de automatizarla, etcétera, y la creatividad, porque luego está el tema, entiendo que hay una complejidad añadida cuando quieres además evaluar la creatividad. Dentro de decir es aceptable o no, en cada contexto, depende de quizá el texto literario, pues incluso a los evaluadores humanos, al final se trata de una evaluación un poco subjetiva, ¿no? Entonces, un poco si tenéis algunos guidelines o algo para determinar estos parámetros y que no haya mucha diferencia pues, entre dos evaluadores, sean humanos, sean automáticos o como sea. Sí, gracias, Javier. Sí, muy buena. Claro, también hay subjetividad aquí, claramente, y de hecho, mm, si voy a esta parte de aquí, a la primera, ¿no? En esta anotación, de hecho, vimos, no me acuerdo exactamente el grado de acuerdo, pero no lo que vimos aquí, al menos en las unidades de potencial creativo, es que la unión de dos anotadores era lo mejor. Teníamos dos anotadores y vimos que alguno no había identificado una, pero el otro sí, y viceversa. Y si vimos esto, aquí también cuando llegamos a los shift creativos también es complicado. Y de hecho, una cosa que no he comentado en estos resultados, que tenía, vale, todos estos resultados, es que, claro, cada lengua lo hace un anotador diferente. Entonces, aquí, no sé si los tenía por lengua. Sí, mira, los puedo enseñar por lengua. A ver dónde estaba. Aquí, ¿no? La modalidad de ChatGPT, vemos que en neerlandés hay bastantes más cambios que en castellano. Es difícil concluir que realmente los hay, porque puede ser la diferencia de los evaluadores y están evaluando idiomas diferentes, además, con lo cual, si no tienes una competencia avanzada en ese idioma, no puedes comparar con los otros. Es decir, los anotadores de estos cuatro idiomas hablaban entre sí, pero era muy difícil darse feedback porque, claro, no hablan los otros idiomas y al menos no a un nivel, no al nivel requerido. O sea que si lo veo bastante complicado, lo que sí que veo es que esto lo que se podría hacer es escalar este tipo de experimentos, hacerlo con tres o cuatro anotadores para la misma lengua y medir el grado de acuerdo y de divergencia. Vale, muchas gracias. Pues si nadie más tiene ninguna pregunta ni ningún comentario, nada, de nuevo, pues agradecer a Antonio por compartir sus conocimientos y experiencias en temas de traducción automática con estos dos trabajos tan interesantes que ha presentado. También agradecer a la SEPLEN por organizar estas charlas mensuales, donde ayudamos a difundir el conocimiento de investigadores en campos relevantes para el procesamiento del lenguaje natural. Y por supuesto a todos los asistentes por vuestro interés en el seminario y haber participado. Os recordamos, ya para finalizar, que la próxima charla ya será después de Reyes, concretamente el 29 de enero, y se abordará un tema también muy interesante, como es el de la simplificación automática, ¿no? A cargo de Fernando Alba Manchego y bueno, de la Universidad de Cardiff, y se publicitará y se difundirá la información sobre la charla a través de las listas de correo y canales que normalmente se suelen utilizar. Entonces, damos por finalizado aquí la charla de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra participación y nada, desearos que acabéis de pasar una buena tarde. Adiós.